políticas que están llegando. La semana pasada vimos el polémico tuit de Gabriel Boric reclamando porque la tercera hizo un reportaje, una investigación, una nota donde decían que su visita al estadio había generado unos costos muy elevados en el tema de seguridad. Un tema bien poco importante que llegó a tener mucho más polémica y sobreexposición producto de la decisión de Gabriel Boric de reclamar por Twitter al respecto. La falta de una política pública de medios, una falta de diversificación de voces, permite que la tercera pueda llevar, junto con el Mercurio, porque tiene efectivamente un oligopolio, pero fuertísimo, de la prensa escrita que pautea a la televisión, amplificando lo que además los mismos tipos pagan en redes sociales, porque acá hay una operación que es todo conjunto. Dicen a veces, no, es que las redes sociales son como la libertad, como si las redes sociales no fueran empresas con fines de lucro que responden a quienes les meten plata. Entonces, meten plata en redes sociales, amplifican desde la prensa empresarial los temas que les interesa, que salen de las redes sociales, y después esto llega a la televisión que genera la pauta. Entonces, es todo parte de lo mismo, y entonces instalan falsedades. Y toda esta polémica de gas se basa en una serie de falsedades que salen de la tercera, en realidad de una investigación de la tercera, que es mucho más preocupante que el tema de la honra del presidente, y habla de la falta de política pública para tener otras voces que dicen, no, acá no está pasando un fracaso de toda la idea de tener gas a precio justo, de la intervención en el mercado, ¿no? Sino un plan piloto que dio ciertos resultados, que un plan que no funcionó, que es muy distinto que la idea en general de tener la intervención del Estado en el sector gas. Yo voy a concentrarme en una columna que escribió Daniel Matamala con el título La chapucería, ¿cierto? Que lo leyeron, ¿cierto? Ajá. Yo creo que es otra columna de la tercera que va junto con una columna en el Mercurio de Carlos Peña, donde critica al ministro Marcel, porque el ministro Marcel dice acá, los planes pilotos no son perfectos, pero nos ayudan a aprender. Eso es un punto de un plan perfecto. Y Peña se burla de eso, como si fuera algo ridículo, y dice, entonces cualquier fracaso se puede decir fracaso piloto, sin entender la lógica económica que está detrás. Cito a Matamala para empezar a entender esos errores. Los números del plan piloto fueron desastrosos. Se entregaron solo 5.743 de los 100.000 balones proyectados. Cada uno fue vendido por 15.000, pero costó 117.000, un diferencial financiado con dinero de todos los chilenos. Estos son los números malos, desastrosos, que cita directamente Matamala. Todo lo que dice Matamala en esa serie de números es una equivocación. Empezando con esto, que entregaron solo 5.6 balones. Y el plan era llegar a 100.000. No. El plan piloto tenía la idea de llegar a 6.000. El plan piloto de 3 comunas no iba nunca en ningún momento a llegar a 100.000. Chiguayante, San Fernando y Quintero. Esas 3 comunas solamente eran. Entonces, eso nunca fue la meta, llegar a 100.000 balones con esas 3 comunas, sino que hay un plan comercial que sigue después del plan piloto que va a llegar a eso. Entonces, en realidad, falacia 1. Falacia 1. Falacia 1 es que esto decir que no han llegado a los 100.000 balones. Hay un plan comercial que va a llegar a 60.000, ¿ya? Entonces no es los 100.000, pero tampoco es solamente 6.000. Estamos hablando de 60.000 con posibilidades de llegar a 100.000 en el transcurso de este año. Entonces están un poco atrasados. Pero en eso no es que no han llegado a los 100.000 con este plan piloto, porque nunca fue la intención. Después dice que estamos hablando de un costo por balón de 117.000. Ese cálculo falacia 2, que se ha repetido una y otra vez, no solo en las columnas del fin de semana, sino desde un par de días antes,
en todos los noticieros, en todos los diarios, en todos los titulares, que es peor aún, ¿no? 117.000 el costo de cada balón. ¿Por qué eso es falso? Tantas personas han salido a explicar este punto con varias metáforas. Pero hágalo metáforas. usted también, no se preocupe. Ya, el actual ministro de Energía, Diego Pardo, dijo, en un piloto los promedios son engañosos, uno tiene una inversión relativamente grande que se divide en unidades relativamente pequeñas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un costo fijo, un costo de inversión inicial, y luego esa inversión se amortiza por la entrega del producto, ¿ya? Una cosa es el costo fijo, y si hay un tiraje pequeño, entonces evidentemente el costo por unidad va a ser muy alto. O sea, es como si nosotros hubiésemos... Hemos tenido un montón de ejemplos. El ministro o exministro Claudio Huepe dijo el ejemplo de hacer empanadas. Si uno compra un horno, entonces claramente el costo va a ser enorme y tú haces 10 empanadas, pero van bajando el costo de empanadas mientras que uno hace más. En el caso a medida que pasa el tiempo, cada vez va bajando más y más el costo, digamos, ¿no? Tomando en cuenta... Es como si nosotros hubiésemos tomado en cuenta, por ejemplo, nosotros compramos este estudio de streaming, los equipos, las cámaras, todo lo que estamos usando. Si lo hubiésemos dividido por la primera semana, un día cada uno, habríamos gastado una cuestión enorme. Sería carísimo. No se está escuchando Julio en el micrófono. Sería carísimo, pero evidentemente lo tenemos que ver a lo largo del tiempo. Nosotros compramos esto pensando en que la voz de los que sobran va a durar... no sé, su buena cantidad de años. Exactamente. Por eso hay que entender que hay una cosa que es el costo fijo inicial y luego los costos operacionales. Entonces, si tú solamente tomas los, ¿cuánto era? 5,6 mil balones de gas y incluyes todo el costo fijo, obviamente el precio va a ser altísimo. Lógico. Pero como dijo la directora, una de las directoras de ENAP, Laura Albornoz, eso confunde el costo de inversión con el costo de operación, que es un error básico. No se debe hacer esto. Hay tantos ejemplos de explicar eso. El punto es que ¿cuál es la vida útil de la inversión? Si el cilindro de gas que se compra que son re caros los cilindros de gas. Son muy caros, por supuesto, sí. Por eso sale tan alto, y desaparecen el año siguiente. Entonces, por supuesto, que eso sería un desastre, y entonces uno podría decir, eso fue un fracaso con costos de 112.000, pero no. La vida útil de un cilindro de gas es aproximadamente una década. Sí. Pueden seguir recargando esos cilindros por aproximadamente una década y por ende el costo se tiene que dividir por el uso posterior a eso, no solamente en este plan piloto, ¿ya? En ese sentido, hay una pregunta que hace Matamala posterior a esto que dice, ¿no había necesidad de despilfarrar 591 millones de pesos para demostrar un punto que podía probarse con una hoja de cálculo bien hecha? Ya con una hoja de cálculo nos ve están los diciendo costos. Que en el fondo como que la hoja de cálculo estuvo mal hecha, digamos. En el fondo eso es lo que están tratando de decir. No era necesario hacer el plan piloto para entender que eso iba a generar pérdidas, porque la distribución es carísima, ¿ya? Y el Estado no tiene ventajas comparativas. Ahí es donde el Estado ha asumido esa... Sí, pero hay una confusión en la crítica de Matamala, porque dice, no había necesidad de despilfarrar todo ese dinero. La primera cosa es que estos 591 millones no han desaparecido, porque una buena parte de ese dinero es una inversión. Entonces, esas cosas, los cilindros de gas que compraron, se van a usar en la segunda etapa, lógico, que es la etapa comercial. Entonces, eso no fue dinero perdido. Es un error de Matamala, un segundo error de Matamala. Primero, que tenía mal... de que no llegaron los 100.000 balones, y además mal lo de los 117.000, o sea, pero ya llevamos dos. Tercero, que esta idea que estamos con 591 millones perdidos es falso, porque literalmente compraron cilindros que van a mantenerse. Ahora, hay una buena pregunta. ¿Qué es lo que hemos aprendido con ese plan piloto? Si era obvio los costos involucrados, que la distribución iba a tener un costo altísimo, entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Ya? Eso es una pregunta más inteligente. Está muy mal planteada por Matamala, pésimamente planteada por Carlos Peña, que se burla que es esta idea de hacer un plan piloto. Bueno, hay dos razones por la cual uno hace ese tipo de plan piloto. ¿Qué es lo que uno puede aprender de esto?
ellos dicen, no, es obvio que las distribuidoras minoristas tienen capacidades, porque ya tienen instaladas, tienen su flete ya instalado en las distintas comunas, una logística ya organizada, y ellos saben cómo hacerlo. Entonces el Estado simplemente puede contratar o subcontratar esa parte del negocio. Y ellos como comercio mayorista entregan eso. Entiendo que es lo que van a hacer. Entonces, ¿cuál es el beneficio de hacer un plan piloto? Los que analizan esto imaginando que es una hoja de Excel y uno solamente tiene que sacar una celda y automáticamente uno sabe la estructura de costos de la empresa, viven en un mundo de fantasía. Eso no es cómo funcionan los negocios en la realidad. De hecho, hay muchos estudios de esto, del problema de terciarización o de outsourcing de parte del Estado. Cuando el Estado contrata a empresas privadas y no tiene idea de la estructura de costos del negocio, tiene un problema con escribir un contrato. Ojo, que cuando uno dice, el sector privado va a hacer eso para la empresa pública, el problema es que hay una asimetría de información. El Estado no tiene la información suficiente para poder negociar bien con las minoristas que van a hacerse cargo de esa parte del negocio. Se asume que el Estado no tiene la capacidad de formar una empresa pública para hacer la parte de minorista. Perfecto. Pero también el Estado necesita aprender a tener la capacidad para escribir el contrato con los privados que van a hacer esta parte. Y para aprender de la estructura de costos y del negocio, se hacen un plan piloto que saben que van a funcionar a pérdidas, pero aprenden con eso y permite entonces lo que ahora está pasando, que es que tienen un plan con minoristas como Gasnet, como Glen Energy, como Sumagas, como HN, que van precisamente a distribuir los balones de gas que van a entregar ENAP. Entonces, quizás han aprendido, quiero aclarar esos dos puntitos. Que uno es que se aprende del comercio minorista para poder contratar o subcontratar luego con los privados. Y la otra cosa es que ENAP ni siquiera sabía si tenía la capacidad de ser mayorista. Ojo, ENAP, que es una empresa pública, pero no es controlado directamente por el gobierno, dice, no, nosotros no vamos a meternos en este negocio si no estamos seguros que esto va a funcionar como mayorista. Entonces, ¿qué han aprendido con este plan piloto? Han aprendido que ENAP sí puede ser mayorista, cosa que ENAP no sabía antes, no tenían confianza en esto, por eso hicieron el plan piloto. Y dos, saben de la estructura del comercio minorista para poder firmar contratos con los chicos. Entonces, eso es lo que hemos aprendido con el plan, que responde entonces cuando... Sí resulta, sí resulta ser un piloto, digamos. El plan del piloto funcionó, pero la idea de tener un piloto sí fue una buena idea. A eso voy, claro. Y eso lo dice Marcel, de hecho. Marcel dice textual, no puede esperar que un programa piloto sea perfecto, pero sí que lo puede asegurar que si hay errores de diseño o de altos costos, va a tener la oportunidad de corregir, modificar antes de escalarlo a un programa más ambicioso. Dos, ¿y cuáles son los beneficios? Uno, recordemos por qué parte esto. Primero, porque hay una colusión de las empresas, que son apenas 3 empresas que distribuyen el gas. Y dos, ¿bajó el precio del gas en esas 3 comunas? ¿Bajó en Chihuayante? ¿Bajó en Quintero? ¿Bajó en esas 3 comunas donde se hizo el plan piloto? Sí, bajó. Los distribuidores tuvieron que bajar el precio del gas para poder competir con estos balones del gobierno. Eso es real. Es decir, se logra, si es que tú haces esta inversión inicial, para luego, me imagino esto, empezar a aumentar la cantidad de comunas y ojalá que llegue a todo Chile finalmente y se cumpla aquello de que baje el precio, ¿no? A mí me molesta harto este tema, fíjate que creo que lo único, el significado de chapucero es tosco, algo mal terminado. Creo que lo único mal terminado y tosco son las columnas de Daniel y del rector Peña. No sé por qué no se va a los temas de fondo. Si uno quisiera, la verdad, ahondar en la relación entre lo público y el mercado privado, tendría que irse a la gobernanza municipal, ¿vale? ¿No? Tú lo conoces muy bien ese tema. Sí, claro. Ahí es donde, ese es el punto en el sistema público donde más se producen relaciones
a veces incestuosas, a veces un poco más virtuosas, pero en general bastante viciosas, entre lo público y lo privado. La ministra Vallejo fue súper clara el otro día, no dio la explicación técnica que qué bueno que tenemos el espacio para que Hassan pueda explicar esto técnicamente. Pero más atrás de todo esto, hay una cosa de irse a la menudencia de las noticias que me parece súper preocupante. ¿Por qué no ocupamos este tema para hablar entonces? Discutamos entonces la relación entre un Estado subsidiario y un Estado de derechos sociales. Discutámoslo, vamos al punto. Anoche veía, y perdón que haga un paréntesis en esto, estamos haciendo una constitución que las bases que está entregando la comisión de expertos, está el 80% de la constitución de Pinochet ahí. Ellos mismos lo reconocen. O sea, es decir, estamos haciendo como que cambiamos cosas para no cambiar. Y cuando se trata de cambiar algo, a mí lo que más me preocupa de todo esto, de toda esta discusión del gas, es que la gente que conoce de redes sociales, que conoce de los nuevos emprendimientos, que conoce de startup, sabe que las fases de piloto, las fases beta, que se le llama, están absolutamente normadas ya. Hay metodologías como por ejemplo la metodología ágil para hacer negocio. La gente que está metida en marketing la conoce bien. Evoluciona de la industria del software. Y en la metodología ágil el periodo de prueba es esencial. Entonces, por supuesto, los que hemos publicado libros, sabemos que publicar 100 libros... Sí, perdón, Fran, déjame terminar, por favor, esto. Termine nomás. Sí, muchas gracias. Sí. Es que me estaba dando a mí... No me estoy yendo del tema. Estoy llegando a la conclusión. La gente sabe perfectamente cuando ha impreso libros o cuando has publicado un disco que imprimir 100 libros o grabar 100 discos es muchísimo más caro que imprimir 10.000. Entonces, aquí podríamos aprovechar de hacer estas pequeñas pedagogías, pero no aprovechamos. ¿Por qué? Porque no estamos con el escritorio despejado para hacer pedagogía política, ¿no? En un momento la ministra Vallejo habló de pedagogía política. Pucha, parece que se quedó como en palabras nomás, porque estas cosas hay que explicarlas, ¿no? Ese yo creo que es mi tema. O sea, ahí yo concuerdo contigo. Es que de verdad que yo no sé en qué momento dejamos de entender eso. Es como bien lógico, ¿no? Porque Daniel Matamala sí ha publicado libros. Y lo tiene súper claro, digamos. Y el tipo ha estudiado economía en Estados Unidos. Tampoco, no sé. O sea, yo creo que aquí hay un juego, evidentemente. Hay un juego y hay una juego mala comunicacional que parte del juego de la tercera necesita jugar con un progresismo. Que Daniel Matamala está metido en ese juego, que es parte de este entramado de un discurso político, porque es un discurso político. O sea, yo lo vi el fin de semana a Silvia Izaguirre diciendo que efectivamente ENAP tenía pérdida y Codelco tenía pérdida y por eso no tienen que existir las empresas públicas, más o menos. O sea, cada vez que una empresa privada me dediqué a escucharla. Y también vi Estado Nacional, donde mientras Vinter hablaba, este señor, no me acuerdo cómo se llama, Guillermo Ramírez. Guillermo Ramírez, y hacía así, pero Pero es ridículo, como es información falsa que se repite y finalmente lo aceptan. Es que una cosa es que ENAP no tiene las capacidades para ser minorista, cosa que está clarísimo y, para ser honesto, lo sabían antes del plan piloto. ¿Por qué entonces hacer el plan piloto? Porque de todas formas aprenden de la estructura de costos del comercio minorista, cosa que no sabían antes. Había inversiones hasta en lugares para almacenar a los cilindros. Hay un montón de cosas que aprenden y eso los permite escribir mejores contratos con las minoristas de distintas partes del país. Entonces, claro, hemos aprendido que ENAP no puede ser minorista, pero que hemos aprendido lo suficiente para escribir contratos con los minoristas. Y entonces no se ha perdido dinero. ¿Qué es lo que hemos ganado con esta inversión? Primero, tenemos los cilindros. Físicamente tenemos estos cilindros que no han desaparecido. Tanto como cuando uno compra un horno para hacer empanadas o cuando uno compra una cocina para cocinar o para hacer tortas, no desaparece la inversión física en el año 1. Entonces, cuando ellos dicen, mira, los gastos son altísimos y hemos perdido todo eso y todos los chilenos han pagado, no, todos los chilenos han contribuido
a la inversión, y esa inversión no desaparece, sino en los años de la vida útil de esos cilindros, las personas que están comprando el gas va a ir pagando pedazo por pedazo esos cilindros. ¿Ya? Y las máquinas, me imagino, para llenarlos de gas Y y todas todo estas eso que cosas. es la Entonces inversión tenemos inicial, pues, sí. tanto el aprendizaje de cuáles son los contratos que hay que escribir con los minoristas, como las cosas físicas en que se han invertido. Entonces hay un doble beneficio del plan piloto. No funcionó, y eso lo dice el ministro Marcel, claro, que no funcionó la idea de tener a ENAP como comercio minorista, Exacto. cosa que realmente sabían antes, pero hay claridad sobre este punto. Y entonces cuando Marcel dice, no puede esperar que un plan piloto sea perfecto, pero sí lo que puede asegurar es que si hay errores de diseño o de alto costos, va a tener la oportunidad de corregir, modificar antes de escalarlo y hacer un plan más ambicioso. Eso es lo que ha pasado en este momento. Entonces ENAP tiene las relaciones con varios minoristas de gas y va a entregar balones a ellos hasta los 60.000, llegando a la promesa de 100.000 que hizo el presidente Boric el año pasado. Entonces acá no estamos frente a números desastrosos, sino que lamentablemente Daniel Matamala ha hecho caso a lo que decía la tercera, que publicó números mal hechos, mal interpretados. La tercera. Y cuando, no. ¡oh, qué sorpresa! Entonces cuando yo pregunto de ese título que de chapucería, ¿de quién era la chapucería? si hiciéramos ¿Del tutorial, ministro ¿no? Mario Marcel o de Daniel Matamala? Y yo tiendo a pensar que es de Daniel Matamala, del rector Peña, y no del ministro Marcel, que en En este caso Facebook- tiene razón.